De eso vamos a hablar con José Luis Tapia, economista, que está aquí con nosotros. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está, Fabricio? Muchas gracias por la invitación. ¿Se debe liberar la CTS o no? Claro, todo lo que es propiedad privada, en este caso la cuenta individual de un trabajador que está en su cuenta, es una propiedad. A partir de ese momento ya se puede decir que por el principio de derecho a propiedad privada, toda persona tiene la libertad de escoger qué hacer con lo que es propio, y es la CTS. Cuando tú le pones una ley que restringe, que le dice que no puede utilizar salvo que termine su relación contractual con el empleador, a partir de ese momento puede disponer. La verdad de este asunto es que creen que con no tocar el fondo se va a resolver los problemas de un trabajador. Y ahí están errados muchos economistas, incluso analistas políticos, diciendo de que se van a quedar sin futuro o que se desvirtúa ese fondo finalmente, ¿no? El tema de fondo es que no arreglan hasta ahora esos ingresos de los trabajadores, porque si ahorita están, digamos, debatiendo, ¿no?, sobre el tema de la informalidad laboral, que hay pocas personas se van a beneficiar de este fondo, que son 4 millones exactamente. Lo que sí es cierto es que no discuten hasta ahora qué hacer con esos 14 millones que no tienen CTS. Uh-huh. Este fondo lo que está simplemente haciendo es reiterando la evidencia de que una minoría siempre sale beneficiada de esta ley. Y hay que pensar en global. Si tú quieres ser un buen analista, un buen economista, tienes que considerar a todos en el mercado laboral, no solamente hablar de una CTS para un grupo de personas que tiene una relación. Yo estoy de acuerdo, está bien, ¿no? Nadie está diciendo que esté mal que tengan su CTS. Pero otra cosa es que la ley le diga a quienes tienen ya ese fondo que tú no puedes retirar, que es mejor que lo tengas, etcétera. Entonces, hay que cambiar este tema, ¿no? Este fondo, este CTS, ya no puede llamarse CTS. Eso se llamaría sueldo diferido, no es CTS. O sea, un sueldo que te lo pagan después en mayo y en noviembre. Es un sueldo completo al año que te dicen te voy a depositar en mayo y en junio, y a partir de ese momento vas a disponer de tus fondos. Pero eso en realidad ya no es compensación por tiempo de servicio, sino es un sueldo que has ganado, que sería ya aproximadamente 15 sueldos. Claro, ¿no? Porque la razón de hacer una ley o de permitir una cosa llamada CTS es un poco el razonamiento de el ciudadano no es capaz de ahorrar o de protegerse y tiene que venir papá Estado que piensa mejor que el ciudadano para obligarlo a ahorrar porque solo no puede. Más o menos ese es el razonamiento. Sí, bueno, esa es la máscara, pero lo que yo veo atrás es que le están haciendo un juego a los bancos. Los bancos quieren tu dinero, no quieren que lo saque, porque si lo sacan, ¿con qué ahorros va a poder prestar ese dinero que tú lo tienes ahorrado? Ese es el negocio de los bancos. Así que los que defienden esa idea de que no puede tocar, que es intangible, todo le están haciendo un juego a los bancos, sobre todo a 4 bancos que son esos oligopolios, ¿no?, que concentran el 75%. Entonces, lo que defienden, si querés, está defendiendo los intereses de los bancos. Entonces, hay que arreglar este asunto de la CTS. La CTS no se puede llamar compensación por tiempo de servicio. O sea, ponle sueldo diferido, otro nombre, pero no puede llamarse, porque ya el hecho de que las personas puedan disponer libremente su fondo ya rompe la naturaleza para lo cual fue creado. Y me parece bien, si está eso ya en su cuenta, es propiedad privada y punto. Lo que sí no me parece bien es que a los empresarios se les esté obligando a depositar una cuenta, o sea, un sueldo al año, porque son cargas finalmente que asume el empresario. Entonces, ¿tampoco estás de acuerdo con los aguinaldos de 28 de julio y de diciembre? O sea, yo no estoy de acuerdo con ninguna imposición que signifique que alguien tenga que pagar a otro lo que la ley dice, porque esas leyes económicas que regulan el mercado laboral, la CTS, gratificaciones, más que mal, lo que hace es simplemente informalizar más la economía, hace de que pocos sean los beneficiarios de esas leyes malas y la gran mayoría, o sea, el pueblo en completo no se beneficie de esas leyes. Entonces está de cabeza el país, ¿no? Como tú sabrás, has hablado hace un ratito con un político, lo ve también de cabeza a su propia líder, etcétera. Entonces se ha desordenado el país está desordenado y hay que poner orden en ese sentido. Y eso se restablece derogando leyes malas, entre ellas la ley de la CTS, la ley de gratificaciones, porque con eso no vas a conseguir que el trabajo esté bien. Al contrario, lo vas a informalizar más y no va a tener derechos laborales de aquí para adelante. Lo que hay que hacer es
las 5 reformas, que yo siempre vengo acá, cada vez que puedo decirlo, ¿no? Pero esas 5 reformas lo que pretende es hacer que los trabajadores ganen más. Significa reforma económica, reforma política, educativa, salud y pensiones, y con eso hace que el trabajador ya no tenga miedo, porque tiene miedo justamente porque sale de un trabajo, no encuentre otro. Entonces la CTS aparentemente solucionaría en 6 meses, 4 meses, mientras va encontrando trabajo. Pero la idea no es que un trabajador salga y no encuentre trabajo. El otro día estaba... Perdón, antes de entrar acá al programa estaba hablando con Carlos Adriansen, que fue invitado de Pancho de Piérola. Estábamos hablando un poco de historia y él me hacía recordar algo que yo no lo había olvidado. Cuando empezamos como república, el PBI del Perú era el 25% con respecto de las cosas que ocurrían en Europa, etcétera. Hoy, ¿cuánto es el PBI? 8. Ahorita está en dólares, son 252 mil millones de dólares. Ya, pero eso representa solamente el 50% de lo que existe actualmente, porque hay otra parte que es la informalidad. Si tú sumas 250.000 más 250.000, aparentemente sumaría 500 mil millones de dólares. En porcentaje, eso más o menos, ¿cuánto significa? No, casi 50%. O sea, hay un 50% que no está registrado y hay un 50% que está registrado. En medio de y tenemos una tradición en el Perú de una economía que tiende más a ser socialista que otra cosa, proteccionista, digamos, ¿no? Un Estado siempre que se está metiendo en las cosas. Estas 5 reformas de las que tú hablas tiene que venir con una reforma además de entendimiento de lo que es el Estado, de la cultura del país, ¿no? No es solamente reformas por hacerlas, es cambiar la manera de pensar a la gente. Es correcto. Yo estuve nosotros pensamos como socialistas muchas veces y no nos damos cuenta, ¿no? Queremos que el Estado nos solucione problemas, claro, que nos ayude, que si no tenemos plata que nos den incentivos, que la empresa que no puede hay que ayudarla, etcétera. Eso es socialismo al final. Es socialismo con mercantilismo que favorece a ciertos grupos ahí, ¿no? Yo estuve la semana pasada en Cusco y les hablaba a los alumnos sobre este tema de las 5 reformas y ellos se han quedado así con la boca abierta, decían, pero esto no me lo han explicado, etcétera, y se lo hice tipo profesor de escuela, ¿no? Explicando. Porque entonces, así, facilito. Es decir, desde su concepción del concepto, las escuelas, los políticos, o sea, lo que yo le estaba dando era una clase para una universidad, no estaba haciendo propaganda política. Entonces ellos entendieron eso y por eso que la razón de que tú me preguntas, ¿cómo no te han criticado? No, es por la seriedad con que nosotros abordamos los temas. Lo que pasa es que antes de entrar a la entrevista me comenta José Luis Apia que había estado en el Cusco, que sí, yo soy cusqueño, por supuesto, y conozco bastante bien a mi ciudad. Y me dice, me he ido a hablar de estas cosas a la Universidad de San Antonio. Y yo digo, ¿y cómo te han tratado? Porque normalmente ahorita en la San Antonio Abad del Cusco, la universidad, hay rojos hasta en la bodega, ¿no? hasta en el kiosquito, todos son izquierda. Entonces, ¿cómo te han tratado? Y me dices que te han tratado bien. Sí. O sea, bien en el sentido de que no ha habido, oposición. O sea, siempre la duda, ¿no? O sea, ¿me estará diciendo la verdad o no? Por eso le dijimos, mira, acá están las fuentes que ustedes pueden consultar y encima tenemos un diplomado que vamos a iniciar el lunes sobre las 5 reformas. O sea, todas sus preguntas las pueden seguir haciéndolas, porque yo había terminado una conferencia días atrás y siempre quedó las preguntas sueltas, pero por razones de tiempo no se pudo abordar todas. Entonces, el profesor me invitó a su salón de clase para seguir explicando esto que había quedado ahí corto, ¿no? Por el tiempo. Para terminar, porque estamos un poco urgidos. Sí. ¿De qué estás hablando cuando hablas de 5 reformas, José Luis? A personas que pueden decir, este señor me está hablando en chino, no entiendo de lo que está hablando. Que esas 5 reformas, como son 5, y es la política, la económica, educativa, salud y pensiones, es que lo que trata es solucionar los problemas más urgentes, que es la seguridad, que es un tema que tiene que ver con la reforma política, en el tema del bolsillo, la fuente de empleo. ¿Cuáles son las bases? Propiedad privada, me imagino. Propiedad privada, gobierno limitado y libre mercado. Gobierno limitado. ¿Qué significa gobierno limitado? Que es un gobierno que se dedica a 3 funciones: justicia, seguridad y obras públicas. Es bíblico y todo eso. O sea, el fundamento siempre ha sido así. Nada más que el Estado ha crecido, se ha vuelto socialista y todo el mundo adora al Estado cuando se distrae de adorar a Dios, de adorar al Estado. ¿Cómo es eso, pues, no? Entonces, el tema de educación, salud, pensión, eso es algo privado, como era antes. Cuando ¿no? dices adora al Estado es porque le damos al Estado funciones y responsabilidades que no tiene. No tiene. Por ejemplo, meterse en la educación de los niños, por ejemplo. Claro. Eso, yo sí estoy de acuerdo que el Estado no debería darle educación. No se estoy hablando de que la educación deje de ser gratuita. Yo soy de los que, ahí sí creo que diferimos. Yo creo que esos vouchers deberían ser per secula seculorum, o hasta donde se pueda trabajar bien. Pero eso transitoriamente hasta que la economía se arregle, pues, porque la economía pobre te va a generar... Si yo fuese presidente, yo te diría, a ti como ministro de Economía, mi hermano, vamos a actuar como cristianos, déjaselo.
paguemos la educación, pero no la demos. Porque cuando el Estado se mete a dar educación, la malogra. Pero tú sabes cómo era antes la educación, era comunitaria. Es decir, Los padres eran los encargados. hacían un fondo común y le encargaban a una profesora para que le enseñen a sus hijos mientras ellos se iban a las fábricas. Así Bueno, era antes. Entonces le hemos dado al Estado la prerrogativa de la salud, le hemos dado, el Estado nos tiene que curar, el Estado nos tiene que educar, el Estado tiene que decir qué cosa es lo que debemos hacer, cómo debemos pensar incluso, ¿no? Sí, cómo debemos correcto. proceder en términos culturales, en términos sociales, cómo debemos hablar, qué palabras debemos decir. Exactamente. El wokismo. A ver, eso no se puede. No, pues. No se puede, eso es No se imposible. puede. El Estado tiene que, en ese sentido que tú me dices, estar limitado. ¿Y cuál es la diferencia entre Estado limitado y Estado mínimo? Ese es el mínimo. Por ejemplo, tú no sabes qué es lo mínimo. O sea, tú no sabes dónde están las fronteras. Tú puedes ir de mínimo a dónde. O sea, por ejemplo, tú dices agricultura, no. Trabajo, no. Minería, no. Pero ¿dónde está tu piso? Pues. En cambio, en el limitado tú dices 3, ¿no? Justicia, seguridad y obras públicas. 3, ya está limitado ahí. O sea, el Punto. Estado debe dar justicia, debe haber poder Justicia, judicial, fiscalía, así es, contraloría. correcto. La república, como la Ok. república inicial de los Estados Unidos, así. Correcto. Luego, seguridad. Seguridad. O sea, policía, Fuerzas Armadas y nada más. fuertes. Fuerte, en todos lados, cada esquina, así tiene que ser. Ya. Y obra pública es Y después, carreteras, cemento, obra. caminos, represas, desviación de ríos porque se inunda, etcétera. Esa es su labor. Aeropuertos, puertos, lo básico. O Supongamos sea que si un liberal clásico como el que tú mencionas entra al gobierno, ¿se va a bajar cuántos ministerios? O sea, ¿van a quedarse cuántos? ¿9, o sea, 10? son como 5 o 6 ministerios. ¿Por qué? Porque hay relación exterior, interior, defensa, justicia, el otro que es Hacienda y de apoyo social. Nada más. Eso es suficiente. Con eso, la gente tiene más dinero en el bolsillo y puede pagarse su educación, su salud y va a encontrar trabajo en todos lados, va a abundar el libre mercado. O sea, no vas a necesitar estirarle la mano al Estado, ni preocuparse los padres porque le enseñen o no ideología de género. O sea, para eso es, el gobierno limitado es para evitar que justamente se desconcentren de ese tema de que por qué adoran al Estado y no adoran a Dios. ¿Te parece si vuelves la próxima semana para que nos enseñes? Viniste hace como un año, creo, a hablarnos del tema. Sí. Pero sí. deberías volver Para venir refrescar para un hablar poco, de, sí. porque a mí me parecen muy interesantes las 5 reformas. Yo en eso sí, hay una cosa en la que siempre disentimos, ya te has dado cuenta. ¿Cuál? Los vouchers no creo que sean por un poquito de tiempo. Los vouchers. El Estado debería asumir el pago, pero no dar la educación, así como la salud. El Estado debería asumir pagar la salud, pero no darla. No sé. Es que eso parece que hay no sé, una falta de información porque cuando tienes plata, ¿por qué tiene que el Estado asumir tú esto? ¿Por qué? Depende. Si es que el presidente es un cristiano, te va a pedir eso. ¿Sabes? Ok, no es mi responsabilidad, pero la quiero dar de voluntaria. O sea, Ahí está. quiero que Eso sí está bien. el Estado voluntariamente, no es obligación del Estado, dejarlo claro, que yo te tenga que pagar la educación, pero lo queremos hacer por nuestro ánimo cristiano. Pero ¿por qué no lo hace justamente las iglesias en ese sentido? Le dicen, la alienta el presidente, le dice, señores, Sí, iglesia. sí. Es una discusión que hay que pagan, darla. Sí, claro. claro, es una discusión. Bueno, Digo, para no entrar en el peligro eso de que se meta por ahí lo que quiere el exacto. presidente. Sí, bueno. José Luis, ha sido muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Muy amable. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.